Saludos a todos y a todas, desde la patria de Bolívar y Chávez, Venezuela. Soy José Gregorio Rivas. Seguidamente, una reflexión sobre el pensamiento pedagógico emancipador latinoamericano, enfocados en la Revolución venezolana. En general, los pensadores latinoamericanos siguen en plena vigencia, ya que el amor a la patria, los valores educativos, la emancipación, el integracionismo y la rica diversidad del mestizaje son temas que siguen generando controversias, pasiones, sumando seguidores y detractores, pero todos muestran que otro mundo es mejor, solo si le ponemos ganas, aplomo y valentía en la lucha por alcanzar los ideales que están en nuestra herencia inmediata, como los de Simón Bolívar y Rodríguez, entre otros pensadores y activistas que dieron sus aportes en diferentes ámbitos del quehacer educativo y el desarrollo de oficios desde el quehacer laboral, musical, poético, religioso, prosaico, entre otros. Su aporte ha tenido alcance significativo, que algunas tradiciones latinoamericanas se fundan en el bolivarianismo, en el sandinismo, santanderismo, robinsonianismo, la corriente zamorana y otros movimientos que quisieron emular el pensamiento desde el punto de vista de un padre fundador o un prócer independentista, entre los cuales ahora se integra a Antonio José de Sucre, Miranda y los primeros que intentaron derrotar al poderío del Imperio Español, sobre todo intentando burlar los mecanismos monopólicos de la guipuzcoana como Andresote, Miguel, así como en coyunturas antiesclavistas y colonialistas como las de José Leonardo Chirino, Huacaipuro y las naciones ancestrales que resistieron con firmeza y valentía la invasión del Imperio Español. Ahora se generan corrientes como las del pensamiento emancipador, que se puede identificar en Simón Bolívar y Fidel Castro, desde la moral, luces y el pueblo en armas, en Martí desde la escritura o el aporte intelectual, en Rodríguez desde la educación, en Mariátegui desde el socialismo, en Garotti desde lo antineoliberal y en Sobrino desde la teología de la liberación. Asimismo, en Gabriela Mistral se muestra la pluma como ente emancipatorio. Para ella, a la educación debía integrarse los descendientes de españoles e indios americanos. Aunque no se visibiliza al afro, se toma en cuenta al obrero. Cree que la historia es un ente vivo que nos enseña a no volver a equivocarnos. Se nota la influencia de Bolívar en su discurso, critica las reformas estatales liberales, impulsando una nueva forma de patriotismo con trabajo, cultura y la simpatía por el mundo. Al igual que Rodríguez, Mistral criticaba a los que se inclinaban por buscar lo eurocéntrico, poniendo como alternativa lo americano, como lo hermoso y deseable. En su afán por unificar las repúblicas nacientes tras la liberación de los territorios americanos, Bolívar mostró una visión histórica idealista, unificadora, sobrevalorando el valor del honor. A su pensar, nos sometieron más por la ignorancia que por la fuerza. En este sentido se observa la creencia de que el pueblo emergente de este coloniaje y mestizaje era ignorante, fácil de engañar, que prefería la venganza antes que la justicia, con una falsa visión de libertad. Creía firmemente que inescrupulosos caudillos se valieron de tretas para disfrazar los discursos con los que ganaron seguidores, que seguían ciegamente las promesas de gloria y bonanza para aprovecharse luego del poder que obtenían. Precisamente, en el manifiesto de Carúpano, el 7 de septiembre de 1814, Bolívar enumera algunas causas de esa ruptura. Cada corriente ideológica tiene sus propias características, con sus contradicciones internas, que cuando se llevaron a la práctica resultó con mucha resistencia para su aplicación, como los casos de Cuba, Rusia, China. Esta resistencia fue interna y externa, porque cuando se quiso aplicar por los gobernantes que llegaron al poder, se encontraron barreras tales como magnicidio, consumado o frustrado, como el de Gaitán, Perón, Allende, Zelaya, Chávez, Maduro, Castro. Por otro lado, existe una omisión de la herencia africana, ya que se hace referencia a estos grupos humanos solamente en Bolívar y ligeramente en Rodríguez. También se observa una omisión del aporte femenino en la historia, en la cultura, en el arte y la educación, considerando que buen número de educadores son mujeres. Rodríguez creía que la independencia se compra trabajando, cosa que no se percibe en Bolívar,
creía que la gente pobre era propensa al desorden e indecencias, mientras que Bolívar pensaba liberar con armas bélicas. Rodríguez pensaba liberar con el conocimiento. De él se rescata la enseñanza como ente emancipador. Originalmente, la revolución iniciada por Hugo Rafael Chávez Frías fue de tipo bolivarianista, debido al alto contenido de material fundacional en los cuales estuvo al frente Simón Bolívar, al cual son introducidos los aspirantes a los diferentes cuerpos militares venezolanos. De allí surgió el Samán de Güere, con el juramento tipo Bolívar en el Monte Sacro, hecho por un grupo de militares insurgentes que dieron vida al 4 de febrero, fundamentados principalmente en el árbol de las tres raíces, en las que se integraron originalmente Zamora, Bolívar y Rodríguez. En consonancia con lo anterior de la raíz de Rodríguez, se consolida la idea la educación para el trabajo para satisfacción de necesidades. No hay reunión de hombres sin un fin. El fin es satisfacer necesidades. Según Rodríguez, otra cosa que nos diferencia de los animales es que los hombres se juntan y se entreayudan para emprender proyectos de riqueza, de preponderancia, de sabiduría, de engrandecimiento. De esto se desprende la relación trabajo-satisfacción de necesidades. La emancipación del pueblo se lograría con una educación popular desde los talleres. Entre las coincidencias con este pensamiento podemos encontrarnos al mismo Bolívar, a Mariátegui, Martí y Freire, con la educación popular como bandera de la educación práctica para la obtención de destrezas en los oficios manuales. Uno de los aspectos resaltantes en Simón Rodríguez fue la manifiesta preocupación por la dominación colonial y política, por medio de la ignorancia del pueblo, cosa que era reversible con la instrucción a las personas en su formación inicial, con lo que se formaría la opinión pública basada en la concepción de la razón. A su criterio, la educación impartida hasta finales del periodo colonial se basaba en crear pereza mental. Al no poder pensar, la persona imitaría a los que creía que eran cultos. Entonces, uno de los postulados de la educación popular consistió en enseñar al pueblo a pensar. Pero, ¿cómo se lograría este proyecto de enseñar al pueblo a pensar? Lo primero a hacer era contrarrestar el pensamiento servil, quitando la necesidad de un purgatorio que castigue al que piense diferente al poder representativo del imperio dominante, cambiando lo teocéntrico por la educación práctica. En uno de los postulados de Rodríguez se observa que esto podría ser formando talleres dotados instrumentalmente, con buenos maestros de carpintería, albañilería y herrería para los niños y las niñas. Según esta lógica, el Estado debía asegurar la manutención, vestido y comida de los estudiantes, así como la asistencia de sus familiares en sus necesidades, que al final pagarían los estudiantes con sus creaciones. Retomando la revolución bolivariana, otro referente es Ezequiel Zamora, con la bandera de los hombres libres, tierras libres. Con todos estos postulados, llegamos a la consolidación de los sueños de los bolivarianos en el año de 1998, rompiendo 40 años de bipartidismo. Inicialmente solo se oía a Bolívar en el discurso chavista, con la implantación de una especie de tercera vía lejana a los bloques polares tradicionales, izquierda y derecha, lo que cambió radicalmente tras los sucesos golpistas transcurridos en la coyuntura del paro petrolero del 2002, al que se unieron la Confederación de Trabajadores de Venezuela y de empresarios como Fede Cámaras, los acontecimientos del Puente Llaguno y el intento de rebelión de la Policía Metropolitana Carqueña, cuando se retomó el poder el 13 de abril, luego del golpe del 11, Chávez se inclinó hacia el marxismo, iniciando un movimiento con el socialismo del siglo XXI, hacia otro tipo de democracia más cercana al pueblo. Ahora se radicaliza con el Estado comunal, un ensayo que está en pleno desarrollo. El pensamiento emancipador, liberador y libertario de los próceres y pensadores no ha perdido vigencia, al contrario, cada vez tiene mayor fuerza, y aquellas dudas sobre la libertad son cada vez más realistas. Ciertamente, políticamente en parte somos libres, pero en el terreno cultural hace años hemos sido nuevamente dominados. Se hace necesario y urgente revivir y contextualizar estos ideales de libertad, formación, conocimiento, justicia y amor para librarnos del sometimiento cultural. De lo contrario, poco a poco iremos perdiendo lo poco que nos queda de identidad y junto a ella nuestro territorio.
El espíritu de dominación continúa recorriendo nuestras tierras, como león hambriento buscando a quien devorar. Por ello, las naciones con recursos naturales están llamadas a fortalecerse hacia adentro, mejorar el sistema educativo, transformar las instituciones, buscar la independencia tecnológica, alimenticia y cultural. La comuna representa esa oportunidad, ese espacio adecuado e idóneo para alcanzar la suprema felicidad del pueblo venezolano, para romper el yugo del individualismo y la competencia desigual. Es el momento histórico para emanciparnos y alcanzar los sueños de libertad de quienes ofrendaron sus vidas por un futuro mejor. Muchas gracias.